Lo que es enfoque de riesgo, ¿no? Acá básicamente tienen que identificar dos clases de estudios: el estudio de cohortes, el estudio de casos y controles y la causalidad. Cuando ustedes identifiquen estos dos tipos de estudios van a poder desarrollar los problemas del examen, ¿no? Los problemas del examen que les toma el doctor, ¿no? Bastantes tienen dificultades a poder desarrollar los ejercicios. A ver la siguiente, por favor. ¿Qué significa riesgo? ¿Qué significa riesgo para ustedes? Muchas veces le preguntan preguntas teóricas. Riesgo, al igual yo les hablaba el problema de las probabilidades en el diagnóstico. Acá también riesgo es una probabilidad, ¿no? La probabilidad en porcentaje o en tanto por uno, ¿no? El riesgo se define según la OMS como la probabilidad de un efecto adverso o factor que aumente esa probabilidad. La probabilidad de desarrollar la enfermedad o un evento o cualquier daño. Entonces, cualquier efecto adverso o factor que aumente se va a denominar como riesgo, ¿no? Y nuevamente en este segundo dice como la probabilidad que se produzca un hecho de daño y salud, así como la pérdida material o económica. O sea, estamos hablando de probabilidad. Entonces hay diferentes tipos de factores de riesgo. El enfoque del riesgo lo que va a hacer es medir esa probabilidad. O sea, vamos a medir esa probabilidad. ¿Y cómo medimos la probabilidad? Generalmente hay dos medidas que se utilizan. Uno es el riesgo relativo y el otro es el objetivo, ¿no? Que nos miden la probabilidad de desarrollar una enfermedad, un factor de riesgo, de desarrollar esa enfermedad. Por ejemplo, el riesgo relativo se utiliza para los estudios de cohortes y el objetivo se utiliza para el estudio de casos y controles. El estudio de cohortes es un estudio generalmente prospectivo, ¿no? Y el estudio de casos y controles es un estudio retrospectivo. La otra diferencia es cómo empiezo un estudio de cohortes. Es de dos grupos sanos, ¿no? Dos grupos sanos y los sigo a través del tiempo. Un grupo de sanos se expone a un riesgo y el otro grupo de sanos no se expone al riesgo. Por supuesto, los que están expuestos al riesgo, por ejemplo, el hábito de fumar, tengo dos grupos: la mitad del salón fuma y la mitad del salón no va a fumar. Esta mitad que va a fumar va a tener más riesgo de acá a 20 años de desarrollar cáncer pulmonar, ¿no? Y este grupo que no fuma va a tener menos riesgo. Entonces, estoy haciendo un estudio prospectivo y voy a medir en ese caso el riesgo relativo. Entonces, he cogido dos grupos sanos, ¿no? Yo les menciono ese esquema porque a la hora que hacen los problemas, así es la lógica, cómo se van a dar cuenta de qué prueba van a aplicar y qué factor van a desarrollar, ¿no? En cambio, cuando yo hago un estudio de casos y controles, agarro hacia el pasado. ¿Qué escojo? Ya no dos grupos de sanos, un grupo de enfermos y un grupo de sanos, ¿no? En cambio, en el de cohortes o riesgo relativo buscaba dos grupos de sanos y lo seguía a través del tiempo les ponía un riesgo a un grupo y a otro no. En el casos y controles yo busco un grupo de sanos y un grupo de enfermos. La mitad de enfermos que tengan cáncer de pulmón y la mitad que no tienen. Y en ellos le pregunto hacia el pasado, le busco quiénes fumaban y quiénes no fumaban. Por supuesto, los que tenían cáncer de pulmón se supone que tienen más fumadores, ¿no? Entonces busco en el pasado qué factor ha tenido, ¿no? Esa es la diferencia, y para casos y controles ese es el objetivo. Entonces yo cuando empiezo mi estudio en el casos y controles es un grupo enfermo y un grupo de sanos. En cambio de cohortes, los dos son sanos. El enfoque de riesgo básicamente es medir esa probabilidad, ¿no? ¿Y cómo lo mido la probabilidad? El odds y el riesgo relativo. La siguiente, por favor. Miren, el riesgo, hay diferentes tipos de factores de riesgo, ¿no? En la naturaleza tenemos diferentes factores de riesgo y estos factores de riesgo finalmente van a producir daño o enfermedad o va a producir una pérdida de la salud. Pérdida de la salud quiere decir que se vuelve enfermo.
Y generalmente el riesgo va a ser en el ambiente, hacia la población, a la familia y hacia el individuo. Se empieza desde el ambiente generalmente hacia el individuo. El agente puede ser físico, químico o biológico. Físico, por ejemplo, la radiación. Químico, alguna sustancia tóxica, por ejemplo, la asbestosis, los mineros que tienen algunas sustancias, u otras enfermedades, por ejemplo, el cáncer de vejiga, a los que trabajan con cierta sustancia. Y biológicos son todos los agentes, el virus, el papilomavirus que produce cáncer, el cuello uterino y así, enfermedades también, ¿no? El bacilo de Koch que produce tuberculosis. Lo que finalmente tenemos es una amenaza, y esto no solamente hay el factor de riesgo que es la amenaza, sino tiene que haber vulnerabilidad o susceptibilidad en el individuo para eso. Si no hay vulnerabilidad y susceptibilidad, no va a haber riesgo. Adelante, no va a haber riesgo, ¿no? La siguiente. Entonces, el método utilizado en el enfoque de riesgo me va a servir para determinar las necesidades sanitarias de grupos poblacionales. Ahora, un ejemplo clásico que nosotros tenemos es el dengue. ¿Qué pasó? No priorizamos las necesidades sanitarias. Ya nosotros sabíamos que iban a haber epidemias. Imagínense, con el agua estancada iba a desarrollar el vector y se olvidaron de fumigar las casas. Proliferó el zancudo, proliferó el vector y apareció el dengue, ¿no? Entonces, no se evaluó ese riesgo. O sea, no tenía la enfermedad, no se evaluó el riesgo de que las inundaciones iban a provocar el aumento del vector, los mosquitos, y finalmente ese riesgo provocó la enfermedad, ¿no? Entonces, lo que se hace es medir esa probabilidad, ¿no? Ayuda a priorizar los grupos más vulnerables, es decir, por ejemplo, donde había inundaciones hay más riesgo que los que no había inundaciones, ¿no? Porque el dengue no está en todo. Permite un enfoque indicativo, es una herramienta, nuevamente lo mismo, que ayuda a orientar la inversión y organización. Prácticamente se habían olvidado, lo que pasó en el Ministerio, se habían olvidado todos los efectos, habían invertido en cosas y se habían olvidado en eliminar el vector. Recién han enviado máquinas de fumigación de casa por casa cuando debieron hacerlo eso antes. Se habían olvidado la misma, ¿no? Así que, entre los enfoques de riesgo hay factores protectores, conductas de riesgo y factores de riesgo. Hay factores protectores, ¿no? La principal es la vacunación. Hay gente saludable que hace ejercicio, que no ingiere carnes, ¿no? Ojo, la carne y los embutidos son factores de riesgo para hacer el cáncer de colon. Hace como 3 meses publicó la OMS como factor de riesgo, ¿no? Entonces, hay factores protectores que van a proteger nuestra salud. La idea es hacer en este lugar, ¿no? Factores preventivos para permitir que los individuos se enfermen, ¿no? Hay conductas de riesgo, ¿no? Hay conductas de riesgo, o sea, por ejemplo, los estilos de vida de riesgo. Gente que conduce a excesiva velocidad, gente que conduce ebria, ya sea castigado mediante la ley, conductas impulsivas y algunos hábitos de consumo, ¿no? Factores de riesgo. Miren, acá lo ponen como el agua estancada, que es lo que ha ocurrido ahorita, ¿no? Con el tema. Y era un factor de riesgo, y esta clase es antigua, ¿no? Esta clase ya se viene dictando hace como varios años, y ya lo conocíamos que el agua estancada era factor de riesgo. Sin embargo, el gobierno se ha descuidado en ese aspecto, ¿no? La siguiente. Bueno, en realidad el enfoque de riesgo se ha logrado debido a que se ha estudiado la historia natural de la enfermedad. Entonces han habido eventos que provocan que la enfermedad se incremente, pero es porque se ha estudiado la historia natural de la enfermedad desde su inicio. Por ejemplo, tenemos las enfermedades cardiovasculares, traumatismo, accidentes violentos, las enfermedades cardiovasculares, el famoso estudio de Framingham. Han hecho un estudio de ese tipo, han estudiado comunidades enteras sobre los estilos de vida y han visto el riesgo cardiovascular. La siguiente.
uso del enfoque de riesgo, ¿no? Sirve para el autocuidado y atención a la familia, para la atención comunitaria y para las políticas intersectoriales, ¿no? ¿Qué significa políticas intersectoriales? La salud no solamente nos encargamos solamente del Ministerio de Salud o los médicos, sino también están las medidas sanitarias, ¿no? El ministro de Transporte para regular, ahora que ha habido la epidemia del dengue, el ministro de Transporte para eliminar el exceso de aguas, el Ministerio de Educación para educar a los alumnos del riesgo que existía. Entonces son políticas de varios sectores, ¿no? A eso se refiere con políticas intersectoriales. La siguiente. ¿Para qué se usa el enfoque de riesgo? Para aumentar la cobertura. Donde hay mayor riesgo hay que aumentar la cobertura, mejorar los patrones de referencia, modificar estos factores de riesgo, reorganizar los sistemas de salud regional, nacional, hay que reorganizar y hay que adiestrar al personal. Todos estos enfoques de riesgo, ahora que la epidemia del dengue nos ha vuelto a mostrar del descuido que se ha tenido esta vez, a diferencia de cuando se presentó el cólera. Ahí tuvimos bastante éxito, hubo baja mortalidad, pero ahora el exceso de confianza ha permitido que se presente en este siglo la epidemia del dengue, ¿no? Nos ha mostrado como país la debilidad que tenemos. Somos un país, lamentablemente, que no ha hecho el estudio de enfoque de riesgo y ha permitido que las pacientes se mueran, con todos los conocimientos que tenemos a la actualidad. La siguiente. ¿Qué es un factor de riesgo? Es una característica detectable en el individuo o la población asociada al incremento de la probabilidad de experimentar un daño a la salud o una pérdida de la salud. Entonces, nuevamente, tiene que ver con el incremento de la probabilidad. Tal es así que, por ejemplo, el riesgo relativo de repente le sale 3.1. ¿Qué significa? Que ese grupo poblacional tiene 3.1 veces más riesgo que los que no están expuestos a ese factor. Eso significa, se está midiendo la probabilidad, ¿no? La siguiente. Miren, el factor de riesgo, según John Lass, pone 3 connotaciones. Se asocia con mayor probabilidad de generar un resultado específico, pero no es causa suficiente, solamente es un factor de riesgo. Y esto es un factor de riesgo, no solamente va a ser la causa de la enfermedad, es una parte. Esto es por eso que vamos a hablar de causa suficiente y causa necesaria. Porque, por ejemplo, hay factores de riesgo para desarrollar tuberculosis. Miren, la tuberculosis que tiene tantísimos años, conocido desde Koch. ¿No? Koch fue uno de los primeros científicos que usó el microscopio y descubrió el bacilo de Koch, ¿no? Y desde ahí se conoce esta bacteria, la primera bacteria, pero aún no podemos terminar con esta enfermedad. ¿Por qué? Porque no solamente hay tratamiento para el bacilo de Koch, no es solamente es eso, o sea, hay factores de riesgo que permiten que las personas desarrollen la enfermedad. Y además algunos tienen ese factor de riesgo, pero están bien nutridos y no desarrollan. Entonces, solamente es una probabilidad, no quiere decir que todos van a enfermar. La segunda característica, que aumenta la probabilidad de ocurrencia de un daño en otro resultado específico. La tercera, un determinante que puede ser modificado. Este factor puede ser modificado. Podemos intervenir y podemos que este factor de riesgo desaparezca. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón, si la gente fuma, poco a poco se ha ido sacando eso del medio, de tal manera que se ha prohibido por ley el hábito de fumar. Entonces, al inicio se creó espacios para que fumen, después ya ahora ni eso, ¿no? Ya no están obligados los locales a tener espacio para fumadores. Prácticamente han erradicado y mediante ley han prohibido el antefumo. Entonces, ese factor ha sido modificado. Siguiente.
Clasificaciones de factores de riesgo. Según su fuente pueden ser biológicos, ambientales, de comportamiento, de respuesta social, socioculturales y económicos. Miren, todos esos tipos biológicos, ambientales, de comportamiento, los hábitos y costumbres, de respuesta social, la calidad de atención, organización de servicios socioculturales, la participación en la sociedad. Acá miren un poco de socioculturales, qué pasaba, ¿no? En este último episodio del dengue han ido a fumigar las casas para el centro. La gente no permitía que fumiguen, entren a sus casas, ¿no? Por un problema sociocultural. Entonces algunas casas no han podido entrar a fumigar porque tienen que autorizar. Factores económicos, la pobreza siempre está relacionada con mayor riesgo de enfermar para todas las enfermedades transmisibles, ¿no? Infectocontagiosas. Y el exceso de dinero también va a predisponer a las enfermedades del tipo degenerativas, diabetes, accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas, sobre todo coronarias. Entonces miren que los dos extremos también están condicionando diferentes tipos de enfermedad. La siguiente, por favor. Por su característica pueden ser factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Hay factores que aún no los podemos modificar, por ejemplo los factores genéticos que tiene la diabetes y que tiene el cáncer, los oncogenes. Entonces no se pueden modificar todavía, algún día de repente se pueden modificar mediante terapia genética. La siguiente, por las personas a quien afecta, hay riesgos individuales, riesgos familiares y riesgos a las poblaciones. Hay poblaciones en riesgo, a eso se refiere. Riesgo individual a cada individuo, riesgo a la familia, sobre todo tiene que ver con problemas genéticos, y riesgos poblacionales por hábitos o exposición a radiación, por ejemplo, en algunas poblaciones. Según su relación con el medio puede ser intrínseco y extrínseco. Intrínseco del mismo individuo y extrínseco que viene de fuera. El intrínseco va a ser predisponente, o sea, predispone a la enfermedad, desencadenante, que hace que las enfermedades se desarrollen, y potenciador, que incrementa la intensidad de la enfermedad. El extrínseco es determinante o condicionante, ¿no? Determinante, que va a producir la enfermedad, y condicionante, que condiciona que se produzca la enfermedad. Asociación causal, miren, generalmente se dice que hay asociación entre uno y otro evento, y esta asociación puede ser positiva o directamente proporcional, o puede ser una causal negativa o inversamente proporcional, ¿no? Este es como protector y el otro es que produce la enfermedad. A eso se refiere con la asociación causal, ¿no? Puede ser que produce la enfermedad y puede ser al contrario que protege la enfermedad, o disminuir el efecto también, ¿no?, de una enfermedad, ¿no? Pero es el efecto contrario, ¿no? La siguiente. Concepto de causa. Generalmente, miren, ahí lo ven a Roberto Koch, ¿no? Él comenzó a observar algunas bacterias que producían la enfermedad, en el cólera, ¿no? Vio que algunos... Él comenzó a experimentar con animalitos. ¿Cómo fue que inclusive hay una... comenzó a experimentar con conejos, ¿no? O sea, la enfermedad que presentaba con el anthrax, ¿no? Él experimentó con el anthrax. Le traían vacas enfermas, ¿no?, que es con el anthrax, que es el carbunco, que es el estafilococo. Entonces, se morían, ¿no? Entonces, ¿qué hacía él? Sacaba de la sangre de estas vaquitas y comenzó a inyectar en el conejo de su hijita. Y se murió su conejito, ¿no? Entonces ya después se comenzó con áreas de experimentación y veía que desarrollaba, y le sacaba sangre y observaba los mismos gérmenes. O sea, los mismos gérmenes que tenía la vaca, tenían los mismos gérmenes el conejo. Entonces ahí comenzó a descubrir que la enfermedad estaba producida por estos microorganismos. Antes se pensaba que se tenía otro concepto, hasta algo espiritual, de que era la causa de la enfermedad, ¿no? Y poco a poco, miren, el enfoque en humores y miasmas al inicio, ¿no? Y Koch, que es el modelo intercausal, ¿no? Unicausal, ¿no? Es el que desarrolló Koch, ¿no?
Pero ahora han visto que la enfermedad es multicausalidad, no es unicausal. Él decía determinada bacteria es la que provoca la enfermedad y es la causa. La siguiente. Entonces, hay tres criterios del modelo unicausal de Koch: especificidad de la causa, especificidad del efecto y conexión predecible. Especificidad de la causa, el VIH es el único causante del SIDA, pero hay conductas, no todos se enferman de VIH, los homosexuales, los que tienen relaciones sexuales de manera promiscua son los que se enferman. O sea, no solamente la bacteria la que se ha notado, no, pero en ese momento era el modelo unicausal determinista decía que el VIH. Especial el efecto del SIDA solo es producido por el VIH, nada, ni por una otra causa. Y conexión predecible, cualquier cambio en el VIH induce a cambios en el SIDA. Ese era lo que había sacado como conclusión Koch. La siguiente. Hay limitaciones, ¿no? Por ejemplo, el modelo unicausal servía para toda la enfermedad infecciosa, pero hubieron enfermedades crónicas. Ahí el modelo unicausal, ¿cuál es la causa de la hipertensión arterial? No se encontró ningún germen. Entonces ahí el modelo unicausal no servía. Entonces ahí vino el modelo multicausal. La siguiente, ¿no? Definición de causalidad es la relación etiológica entre una exposición y una condición que es la enfermedad, ¿no? Esa es la definición de causalidad. La siguiente. Los últimos criterios, usamos el criterio de Black-Hill, que son criterios de causalidad, ¿no? Y que, miren, estas son las características que debe tener para decir que un elemento causa la enfermedad, ¿no? Miren, ahí está la publicación en 1965 que dicen que es el modelo que más se está usando ahora. Miren, tenemos acá las características: fuerza de asociación, secuencia temporal, consistencia, relación dosis-respuesta, analogía, especificidad, plausibilidad biológica, coherencia y evidencia experimental. Cada uno tiene su explicación. Fuerza de asociación quiere decir, si yo le doy mayor intensidad del factor, debe haber mayor fuerza de la enfermedad. Secuencia temporal, que primero tiene que producirse la causa y después el efecto. Por ejemplo, ¿qué le digo? Le pregunto al delegado, le digo, ¿usted tiene cáncer de pulmón? Fuma, sí, desde ayer. ¿Usted cree que hay una secuencia temporal? No, no hay una secuencia temporal, ¿no? Entonces tiene que tener una secuencia. Tiene que haber consistencia. Consistencia tiene que decir que el factor es verdaderamente consistente con lo que estoy proponiendo. Dosis-respuesta, a mayor dosis, mayor respuesta. Analogía, vamos a ir revisando. Especificidad, tiene que ser específico para esa enfermedad. Plausibilidad biológica, tiene que haber una relación teórica, biológica, que ese factor produce la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, habían hecho un estudio y habían encontrado que el hábito de fumar de los ginecólogos producían algar bajo. ¿Ustedes creen que tiene relación eso? Era una asociación meramente estadística, pero no tenía una plausibilidad biológica. No, él, por ejemplo, cuando se equivocó Mahon y dijo que los que consumían alcohol tenían cáncer de pulmonar. El alcoholismo era un factor de riesgo para cáncer pulmonar. No había plausibilidad biológica. Lo que pasa es que los que consumían alcohol fumaban también, ¿no? Entonces, en este caso no había plausibilidad biológica. O sea, no había una forma teórica de decir, ¿y cómo llega el alcohol a producir cáncer pulmonar? No había relación, ¿no? Coherencia, tiene que haber coherencia entre ambos. Y después tiene que haber una evidencia experimental que demuestre que eso provoca la enfermedad. Todas esas características tienen que cumplir para que digan que ese factor que ustedes están proponiendo causa la enfermedad. La siguiente, para revisar prácticamente cada uno de ellos. Secuencia temporal, es fácil, ¿no? Antes y después. Fuerza de asociación a mayor intensidad, ¿no? Y esto mide el riesgo relativo, ¿no? La fuerza de asociación se mide con el riesgo relativo en el estudio de cohortes. Dosis respuestas, ¿no? Cuanto mayor es el tiempo de dosis de exposición, mayor es el riesgo de la enfermedad. O sea, si más tiempo tienen como fumadores, mayor riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. A eso se refiere. La siguiente.
Consistencia, los resultados deben mantenerse constantes y ser reproducibles por cualquier investigador. O sea, otra persona que haga lo mismo tiene que obtener la misma respuesta. Pero no siempre ocurre esto, ¿no? Por ejemplo, otro hace un estudio de lo mismo, de factor de riesgo, y de repente encuentra resultados negativos. Entonces, por eso que después se hace el metaanálisis para ver si verdaderamente ocurre eso, ¿no? El metaanálisis es revisar varios artículos y sacar una conclusión. No siempre todos los investigadores se encuentran ahora cuando el factor de riesgo no es muy grande, ¿no? Plausibilidad biológica es mediante el conocimiento actual que tenga una relación biológica, una secuencia teórica de que eso produce, ¿no?, la enfermedad que creemos, ¿no? Tiene que haber un mecanismo patogénico. Coherencia, ¿no? En realidad tiene que haber, no puede entrar en contradicción, tiene que haber coherencia en la respuesta, ¿no? Este corresponde a la evolución de Simonin, ahí lo describe bastante bien de la coherencia. Especificidad, ¿no?, es prácticamente específica para esta enfermedad, ¿no? Y plantea esta sola etiología, al aislarlo, tiene que ser específico para ese factor de riesgo. Por eso que hace el modelo de pareamiento para evitar que otro factor interceda. Este factor que estudiamos tiene que ser específico para eso. La siguiente, analogía, ¿no?, tiene que haber, fundamentarse en la relación causa-efecto. Evidencia experimental, ya eso es un estudio experimental básicamente que hace en una forma de reproducir la causalidad, ¿no? Según Rodman, ¿no?, ellos proponen valorar la situación que lo presenta reserva y el único que admite sine qua non es la temporalidad. Bueno, la siguiente. Rodman es otro epidemiólogo. Tipo de factores de riesgo momentáneo, continuo y acumulativo. Esto es sencillo, ustedes se pueden dar cuenta. La siguiente. Importancia del factor de riesgo. La importancia es que mide el grado de asociación con el factor de daño, su frecuencia en la comunidad, la posibilidad de controlar y eliminarlo. Estas tres características me permiten actuar como epidemiólogo en todo factor de riesgo. La siguiente. Objetivos de los conocimientos. Me sirve para predecirlo. Como si el factor de riesgo está ahí, yo lo puedo predecir. ¿Y cómo lo mido esta predicción? Mediante el riesgo relativo. El riesgo relativo es una predicción. Si usted fuma, tiene 3.3 veces más riesgo de tener cáncer pulmonar. Causalidad es básicamente eso que provoca la enfermedad. Por ejemplo, aumento del vector del dengue que va a producir dengue. Diagnóstico, no, es también para diagnóstico. El factor de riesgo que está presente es el diagnóstico de la enfermedad. No siempre al inicio se conoce cuál es la causa de la enfermedad. Por ejemplo, cuando apareció el SIDA, no sabían de frente que virus era el